Hola, muy buen día a todos ustedes, espectadoras y espectadoras. En el marco del Día del Químico, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que ha organizado el Colegio de Química a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Hoy en este conversatorio lo titulamos La química y su impacto en la sociedad. Y como ustedes verán, tenemos a los siguientes invitados. Tenemos al profesor Juan García Trejo del Colegio de Química, Ana Lilia Saldívar Hernández del mismo colegio y al profesor José Helio Flores Guerra. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida y comencemos este conversatorio muy interesante por la conmemoración del Día del Químico. Entonces le cedo la palabra al profesor Juan García Trejo. Adelante, profesor. Gracias, muy buenos días. Encantado con la invitación que me hacen a este conversatorio por el Día del Químico. La propuesta de plática es acerca de el papel que juega la química en la impartición de justicia o en la administración de justicia. Muchos problemas sociales surgen por la falta o la mala impartición de justicia. Se queja toda sociedad sobre esta parte, que además afecta a problemas sociales como la democracia, en este caso la igualdad en la sociedad. El otro día escuchaba en las noticias en que con la cuestión de la igualdad de género, las mujeres se quejaban de que el hombre que las dejaba con un hijo, supuestamente, no se hacían cargo del pago de la prueba que ante juzgados tenía que hacer la mujer, en este caso la prueba de ADN. Y eso es cierto. La química se inserta en la parte social, en este ejemplo, por ejemplo, en la prueba de ADN, para que el juzgador tenga certeza de que un hijo procreado por una pareja, el padre sea efectivamente quien la madre dice. Y con esto conlleva responsabilidades como la manutención, en este caso la pensión alimentaria, para ayuda de la madre y del niño. Este es un ejemplo claro en donde la química hace su efecto en la parte de impartición de justicia. Lo que la mayoría de la sociedad considera en la química como auxiliar de la justicia es en la parte forense, pero no es la única parte, sino que la química como ciencia en todas sus actividades prácticas funge o se inserta como auxiliares de la justicia. De entrada, la Facultad de Química de nuestra universidad contiene varias ramas de la química, como es la química pura, la química, el químico farmacobiólogo en todas sus tendencias, farmacia, alimentos, análisis clínicos, la ingeniería química y la ingeniería metalúrgica o química metalúrgica. Todos estos campos del conocimiento de la química son fundamentales para que se pueda ayudar a la impartición justa de la justicia. Por ejemplo, en mi caso, en la práctica funjo ante los tribunales de la Ciudad de México como un auxiliar de la justicia. A estas personas se les conoce como peritos en su área, en este caso en química. Uno se da cuenta de la falta de peritos en todo el país. Y digo en todo el país porque es lo que conozco. No sé cómo estemos a nivel mundial. Nada más para que ustedes se den cuenta. En la Ciudad de México hay infinidad de casos que se tienen que juzgar. Y en la lista de peritos, en el área de química solo se encuentran 2 para tantos casos. Bueno, desafortunadamente, solo tenemos 2 y no en todas las especialidades. Y me hago una pregunta. ¿Por qué no hay tantos peritos o por qué no se le ha dado una difusión a esta área del conocimiento de la química o de la aplicación de la química, que es relevante para la sociedad, para la impartición de justicia? ¿Por qué es tan relevante el utilizar la química en la impartición de justicia? Simplemente,
La prueba pericial en un juicio es una prueba científica. En este caso, la química, la prueba pericial en química se basa en técnicas químicas que son fundamentadas científicamente, lo que implica que la prueba pericial en química es una prueba basada en conocimientos científicos y incuestionable. A diferencia de las otras pruebas que se presentan en los juicios, en los cuales, por ejemplo, la prueba confesional o la documental, en donde interviene rasgos incuestionables de la misma prueba. Y aquí la relevancia de una prueba científica como la prueba en química, puesto que la prueba confesional que la hace una persona y que puede tener sesgos por presiones, la prueba en química no padece de eso o no tiene esa carencia de sesgo, a menos que el que emite sea sesgado por una influencia externa o por una coerción. Afortunadamente, la ley nos protege en esa parte. Por eso es la relevancia de utilizar pruebas científicas para una mejor impartición de justicia, para la democratización de la justicia, que es de lo que carecemos en la parte social y de lo que se está peleando todos los días por conseguir una sociedad democrática. Un caso. Imagínense un litigio entre una persona que tiene su forma de vivir como un comercio, en donde se produce, o en donde hay un proceso químico para la producción de materias primas o productos en el área de química. Cuando entra en un litigio con un proveedor que le metió una materia prima, que le venía una materia prima no conforme o no adecuada a sus posibilidades, se entra en un litigio. Las primeras pruebas que resultan son las documentales, los contratos. Y en los contratos se especificaron el tipo de materia prima que se le vendió, el costo y demás, y que representa la parte fundamental del litigio. Sin embargo, la presentación de una prueba documental y después de confesionales tienen un alto sesgo. Es decir, puedo llevar a comparecer a un juzgado a testigos a mi conveniencia según la parte que me vendió la materia prima o la que compró la materia prima. Y aquí está sesgado. Aquí es cuando intervenimos en el área de química. En este caso puede ser la química sola o la ingeniería química, porque tendremos que hacer un dictamen para probar que las materias primas que le fueron vendidas cumplen con la calidad o con las características que se les indicó en el contrato. Y para ello se hacen técnicas o análisis químicos probados y reproducibles para poder dictaminar o decirle al juzgador, en este caso al juez, que efectivamente la materia prima que se le vendió y que se le compró tenían las condiciones requeridas o no requeridas. Y esa prueba resulta fundamental para que el juzgador imparta justicia, le dé la razón al vendedor de materias primas y al comprador. Esto implica fuentes de trabajo para las dos partes, ya sea que el comprador incumplió y entonces el vendedor tenga su ganancia y por lo tanto pueda mantener su negocio y por lo tanto familias, o al revés, que el vendedor incumplió dando materias con diferentes características y el vendedor conserve las ganancias o el dinero invertido y pueda pagar a sus trabajadores. Esto es poco platicado en nuestras aulas, en nuestros planes de estudios, en las facultades. Cuando yo fui a la facultad nunca vi una materia que nos hablara de insertarnos como practicantes de la química en esta área de impartición de justicia o como auxiliares de la justicia. Y de mayor relevancia, pero poco difundida. Y aquí que veo una fuente para las nuevas generaciones o para involucrarse
en el conocimiento de la química y en su aplicación para poder hacer dictámenes que puedan auxiliar a los impartidores de justicia, en este caso los jueces. Y la justicia sea lo que en su origen se pretende: justicia de justos, democrática e igualdad para todos. Y no utilizar todavía pruebas sesgadas, que lo que hacen es lo que tenemos en un sistema de justicia, una justicia que se le da al mejor postor, es decir, al que tenga los medios para sesgar a su favor tales pruebas. Concluyo, muchachos. La relevancia de la química como ciencia experimental e incuestionable en sus técnicas científicas son de la mayor importancia para la impartición de una justicia en la sociedad y la solución de uno de los grandes problemas, que es la impartición de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan García. Agradecemos esto que usted nos comenta. Y ahora vamos a cederle la palabra a la profesora Ana Lilia Saldívar. Por favor, profesora. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en mi caso yo les voy a hablar un poco de un tema que es bastante actual en la parte de tecnología, que es el litio. El litio ha tenido sí, tiene una gran importancia. En este caso, pues se encuentra en gran parte de los dispositivos electrónicos que utilizamos, ¿no? Como por ejemplo una batería de un celular, la batería de una computadora, por mencionar algunos. Pero bien, este desarrollo ha tenido o se ha dado durante bastante tiempo a partir de la década de los 70. ¿Esto cómo comenzó? Bueno, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Después, en la década de los 70 empezó a haber una crisis, en este caso del petróleo. Empezaron a buscarse nuevas fuentes de energía que no dependieran, en este caso, de combustibles fósiles. Y entonces se empezó a hacer la búsqueda de, en este caso, de algunas fuentes que pudieran dar gran cantidad de energía, pero que no dependían, como mencioné anteriormente, del petróleo. En este caso, estos son las baterías de litio, que como sabemos, bueno, en 2019 hubo 3 científicos que ganaron el premio Nobel por este desarrollo. Bien, en este caso, el primer prototipo de la batería de litio fue desarrollado por Whittingham. Él lo que hacía era, ya trabajaba anteriormente con la inserción de iones pequeños en diversos materiales. Entonces, derivado de esta parte como mencioné anteriormente, de la crisis, empezó a hacer esta búsqueda y presentó presentó la primera batería. Esta consistía en un ánodo que tenía litio metálico y un cátodo que estaba compuesto de disulfuro de titanio. En este caso, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, con una de las características importantes del litio es que va a tender a donar un electrón. Entonces, ¿qué sucede? El electrón que se dona va a fluir por la parte externa del circuito y el ion, que es lo que queda después de que el litio dona su electrón, va a fluir del ánodo hacia el cátodo a través de un electrolito. Entonces, lo que sucede en este caso, bueno, en este prototipo, es que los iones de litio se insertaban entre las placas de disulfuro de litio. Esto sucedía cuando la batería era utilizada. Cuando se descargaba y había que volverla a cargar, este proceso se llevaba de manera inversa. Sin embargo, esto presentaba un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Que con el uso se iban formando dendritas, en este caso.
o pequeñas agujas que iban tomando un tamaño más grande, llegaban a perforar la membrana, en este caso del electrolito, y hacía que tanto el ánodo como el cátodo entraran en contacto, lo que daba lugar a en este caso, un cortocircuito, y con esto una explosión de la batería. Entonces empezaron empezó a trabajarse después con este tipo de situaciones para que ya no se diera este tipo de problemáticas. Y entonces, perdón, en este caso, quien desarrolló o quien mejoró este prototipo fue John Gonenaut. En este caso hizo la sustitución del disulfuro de titanio por óxido de cobalto, y con esto se solucionó este problema de las explosiones. Ya la batería ya no explotaba, sin embargo seguía habiendo problemas. En este caso, esta batería seguía presentando problemas por la situación del litio que se encontraba en forma metálica. Entonces, aquí después quien entra en papel es Akira Yoshino. En este caso lo que hizo fue sustituir el litio metálico por un coque de petróleo. En este caso, ¿por qué el coque de petróleo? Bueno, porque en este caso está compuesto básicamente por carbono y permite que el litio ya no se tenga que incorporar en forma de metal, sino ya va a estar en este caso intercalado entre las láminas de grafito, como podemos observar aquí. Entonces, esto permite que haya que haya mejores características. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay transformación como tal de los materiales que están en el ánodo y en el cátodo, sino que en este caso, como podemos observar, el litio se encuentra entre las membranas y va a insertarse de las membranas o entre las membranas de coque de petróleo a membranas entre las láminas de óxido de cobalto. Como mencioné anteriormente, aquí en este caso, los electrones viajan por la parte exterior y aquí tanto el elemento como los iones son los que se van insertando. Entonces ya no hay problema de que estos reactivos se vayan transformando, y con esto dio una solución importante hasta la actualidad, ¿no? Que en este caso son las baterías que se encuentran presentes en los dispositivos que utilizamos, como mencioné anteriormente. Ahora bien, estos trabajos tomaron tal importancia que tanto Whittingham como Goodenough como Yoshino ganaron el premio Nobel en 2019 como reconocimiento a estos trabajos. Entonces, como podemos ver, también la química juega un papel muy importante en el desarrollo tecnológico de los dispositivos que tenemos actualmente, ¿no? Como podemos ver, chicos. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Lilia. Y ahora le cedo la palabra al profesor José Helio. Por favor, adelante, profesor. Muchas gracias por la invitación a la Coordinación de Difusión Cultural y al plantel. Buenos días, compañeros. Yo les voy a comentar algunos aspectos que tenemos en la química. Vamos a ver, tienes química, entonces tienes vida. Vamos a sorprendernos con la química de nuestro entorno. ¿Cuál será el papel de la química en el siglo XXI? Bueno, pues las ciencias y especialmente la química tendrán que atender las necesidades de nuestra sociedad y de nuestra sociedad futura. Aunque no podemos predecir el futuro, sabemos los problemas con los que nuestra sociedad se va a enfrentar en las próximas décadas. Algunos de esos retos están plasmados en esta diapositiva, que son energía, medio ambiente, salud, alimentos y agua, materiales tecnológicos principalmente.
Entonces vamos a ver también algo sobre la química verde, que es una nueva rama de la química en la que ya nuestra ciencia es más accesible, más amigable con nuestro medio ambiente. ¿Qué pasa con la alimentación? Aquí vemos algunos alimentos, vemos carnes, vegetales, vemos pastas. La agroquímica permite multiplicar hasta por 10 veces el rendimiento de las cosechas. Como todos sabemos, la población mundial aumenta diariamente y requiere pues de estos alimentos. Para que los alimentos lleguen a nuestra cocina es necesario cuidar plantas, protegerlas de plagas, agentes nocivos para poder obtener buenas y abundantes cosechas e igualmente criar un ganado que sea sano y que esté bien alimentado. En todo este proceso intervienen productos agroquímicos y fitosanitarios como son fertilizantes, también hay fármacos zoosanitarios y algunos materiales que también han contribuido para mejorar el aprovechamiento de estos recursos naturales, tanto para su transportación como almacenaje, como pueden ser los plásticos, ya que pues los plásticos son imprescindibles para la creación de cubiertas en invernaderos, para la formación de acolchados para el control de plagas y enfermedades y para la aplicación de componentes para los sistemas de riesgos. Además, se utilizan aditivos como los conservadores para mantener los alimentos en sus cualidades nutritivas intactas, evitando que se pudran o que se estropeen. Asimismo, tenemos nosotros que tener una red de frío para que podamos nosotros conservar estos alimentos, ya que pues la química proporciona los gases criogénicos que permiten transportar y almacenar los alimentos en las cámaras frigoríficas, preservando estas propiedades y alargando su vida útil. De esta forma, los alimentos viajan del campo hasta los refrigeradores caseros, manteniéndose en perfectas condiciones por más tiempo, gracias, insisto, a estas redes de frío. Igualmente tenemos química en nuestro hogar, no únicamente pues, los desinfectantes, sino también en las construcciones bioclimáticas y en energías alternativas o energías limpias. Aquí nosotros sabemos que cuando cae la noche, pues la luz solar deja el paso a la iluminación artificial que nos permite continuar en la noche con nuestra vida cotidiana. La lámpara incandescente que inventara Edison, que funcionaba al pasar la electricidad por un filamento de wolframio, ha sido progresivamente sustituida por las lámparas fluorescentes compactas, es decir, un tubo de vidrio revestido interiormente con diversas sustancias químicas que tienen vapor de mercurio y un gas inerte, generalmente es neón o argón. También contiene halógenos, que está en su interior, o las basadas en la tecnología LED, que son las últimas que tenemos aquí, en cuya fabricación pueden emplearse diversas sustancias como arsenuro de galio, arsenuro de fosfuro de galio, nitruro de galio, selenuro de zinc o carburo de silicio. Asimismo, tenemos entornos más cómodos, gracias también con apoyo de la termodinámica, una rama de la química, podemos nosotros crear ambientes sostenibles y poder nosotros utilizar tanto la energía que nosotros tenemos de manera gratuita como la solar para poder nosotros tener espacios de confort, así como las pinturas que se componen usualmente de pigmentos, aglutinantes, disolventes, plastificantes y otros compuestos para que nosotros podamos decorar nuestro interior y tengamos una vida más confortable. En el transporte, tanto transporte aéreo, marítimo y terrestre, la química está presente. La química mueve más de 800 millones de vehículos cada día. 3/4 partes de estos materiales están hechos por la química. Igualmente, nosotros tenemos que alrededor de 200 millones de toneladas de plástico circulan en los automóviles actuales, sustituyendo materiales pesados y permitiendo recorrer iguales distancias con menor gasto de combustible e impacto ambiental. A estos materiales la química les proporciona también antioxidantes, agentes antidesgaste, inhibidores de la corrosión, tenemos también anticongelantes y algunos otros materiales, como también los sistemas de climatización que se basan en líquidos refrigerantes creados con la química, como los hidrofluorocarbonos. Igualmente, la comodidad que nos dan los asientos es gracias a la química, así como su seguridad. El airbag que tienen los vehículos, que nos ayuda ante los impactos frontales, bueno, pues
ellos también están fabricados con una fibra química como el nylon, que es un detector de impactos que activa este inflado mediante una reacción de borio y nitrato sódico que provoca la expansión dentro de una bolsa de gran volumen de un gas de nitrógeno, así como los cascos que también tienen química, que están fabricados con Kevlar, y el líquido de frenos que incorpora el glicol o etilenglicol para evitar que a bajas temperaturas el agua se congele y pues obviamente nuestro vehículo no pueda transitar. En la tecnología, como ya se mencionó, se tiene baterías de litio y otros compuestos. Aquí la aportación que da la química es que sin la química no se podía fabricar dispositivos móviles. Tampoco se podrían construir soportes magnéticos como DVD, CD-ROM, una USB. Los chips también tienen que ver mucho con la química. Igual, las baterías de los ordenadores también, las baterías de todo lo que nosotros tengamos, sea para una batería portátil o no, también tiene que ver con la química. Las primeras pues, eran de níquel-cadmio, se sustituyeron por las de hidruro metálico de níquel y en esta última generación ya son por iones de litio. También las comunicaciones dependen de los materiales que la química ha sintetizado y la capacidad y calidad de las conexiones se han multiplicado gracias también a las contribuciones de la química en la fibra óptica, en la salud y en la higiene personal. La química ha duplicado nuestra esperanza de vida en los últimos 100 años. Las operaciones quirúrgicas tienen que realizarse con productos antisépticos, desinfectantes, gases medicinales e infinidad de materiales clínicos y químicos que han revolucionado la medicina. Al igualmente, también la química apoya la reconstrucción de partes dañadas del ser humano. Ya en estos tiempos ya no forma parte de una ciencia ficción, ya que muchísimas personas, alrededor de 50 millones, pues tienen implantado algún tipo de prótesis fabricados con polímeros y aleaciones especiales a base de la química. El cloro representa un 98% de la potabilización del agua en el mundo. Entonces el agua nos ayuda también a nuestra vida, a nuestra salud, también es gracias a la potabilización por métodos químicos. En el hogar, pues, como en cualquier otro entorno público o privado, nosotros también tenemos productos de limpieza para tener elevados estándares de higiene, como pueden ser desinfectantes y detergentes, así como en nuestra casa, pues, ambientadores, abrillantadores, limpiacristales, ceras, desengrasantes, en nuestra higiene personal, pasta dental, enjuagues, shampoo, desodorantes, dermolimpiadores, cremas, etc. Finalmente, la química verde y su desarrollo sostenible. La industria química, como sabemos, es uno de los mayores sectores mundiales y tiene papel esencial para generar materiales innovadores. En este caso, la contribución de la química a la sostenibilidad ambiental nace de proveer de soluciones cada vez más eficientes. Ha logrado reducir en un 10% el volumen de emisiones de los vehículos respecto a hace 50 años y creado aislantes capaces de reducir hasta el 80% de gases de efecto invernadero que emiten nuestros hogares. Ambas actividades representan la mitad de las emisiones contaminantes del planeta y la química también es el actor principal de estas energías renovables. Finalmente, la contribución de la química en la sociedad radica esencialmente en idear soluciones para que los retos del planeta y los que plantea nuestro futuro sea decisivo para la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. La energía, el agua, el medio ambiente, la salud, la alimentación, el transporte, cada reto ha obtenido una respuesta necesaria de la química y seguirá siendo la principal protagonista de nuevas e innovadoras soluciones que en gran medida estarán vinculadas a dos campos científicos como la biotecnología y la nanotecnología. Chicos, como pueden ver, la química está en todo. Si nosotros tenemos vida, es porque tenemos química. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Helio. Y ahora tenemos las siguientes preguntas. Primera pregunta. Nos la hacen y dice de la siguiente manera. Cuando nos hablan de la prueba pericial y de
auxiliar de justicia. Aquí nos preguntan cuáles son algunas técnicas químicas, es decir, profesor Juan, ¿nos podría dar algunos ejemplos sobre ello? Claro que sí, es bastante interesante porque creo que el tema vincula completamente a la química. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que, bueno, entre pruebas específicas, puede ser la cromatografía de gases, la absorción atómica, pruebas físicas involucradas en el material. Porque realmente la química aquí se va a hacer, se va a auxiliar de las pruebas físicas y químicas. Entre las pruebas químicas, como le mencioné, está la de absorción atómica, ADN, cromatografía de gases y pruebas físicas, por ejemplo, ruptura de materiales, eh, resistencia a ácidos, entre ellas. Eh, He visto algo que se llama metalografías, que es, por ejemplo, sacar una radiografía de un metal. Explicaré esta técnica, por ejemplo. En un conflicto que se tuvo de una armadora de automóviles, hubo un defecto en la pintura. Ese defecto en la pintura no les permitía vender el automóvil al precio pactado porque el comprador les iba a indicar que ese defecto o le bajaba el costo o no lo quería. Lo que se hizo para ver por qué era el defecto de pintura fue analizar la pintura. Y la pintura se hizo una cromatografía de gases en la capa de pintura. Pero además, para ver si el metal se había tratado bien, se hizo una metalografía, que era una radiografía al metal. Entonces, prácticamente tenemos todas las técnicas que podemos utilizar en el área de química. Y eso se encuentra en un área de la química que se llama química analítica. Muchas gracias, profesor Juan. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es relacionada con el litio. Aparte del ejemplo que nos muestra la profesora Ana Lilia, nos preguntan, ¿en qué otras partes de la tecnología ha impactado el litio? Y algunos ejemplos. Otras partes donde ha impactado mucho es, por ejemplo, en el caso de los automóviles con baterías han tenido un gran desarrollo. De hecho, todo lo que son esta parte también de los, perdón, se me fue la palabra, ay, los paneles solares también han tenido un gran desarrollo con esta parte de las baterías de litio. Entonces, son ejemplos de donde se utilizan. Y también algo importante es que la batería de litio que yo mencioné no es la única. Hay otros tipos de baterías que se han desarrollado y se está trabajando en otros materiales que proporcionan mejores características y mejores densidades energéticas para poder tener, en este caso, mayor cantidad de energía y reducción del tamaño. Pero básicamente son los automóviles eléctricos y los paneles solares. Muy interesante, gracias. Siguiente pregunta. Nos hablan de la química y los alimentos. En este caso, preguntan, ¿qué tan cierto o qué tan verdadero es que los fertilizantes en los alimentos han sido tan nocivos para la salud al consumirlos? Bien, antiguamente sí, efectivamente los fertilizantes dañaban las cosechas y muchas veces eran absorbidos por los alimentos que causaban daños a la salud en el ser humano. Sin embargo, después de que se hicieron varios estudios, sobre todo por parte de la agroquímica, ya los fertilizantes actuales ya no son dañinos hacia el ser humano, únicamente hacia las plagas, que es lo que se trata de combatir. Ahorita ya los fertilizantes son más amigables con el medio ambiente, con el ser humano, y ya no se tiene tanto peligro como se tenía antes. Muy bien, gracias, profesor Helio. Siguiente pregunta. Es para usted, profesor Juan. Usted menciona que ser un auxiliar de la
justicia es importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ser un auxiliar de la justicia? Más en estos tiempos, ¿no? Creo que viene desde una función. Bueno, soy egresado de la UNAM, de la universidad. Como formación tenemos una función social, además por eso somos universidades públicas. Uno se pregunta, ¿cuál va a ser mi aportación a la sociedad después de que fui pagado los estudios por la misma, egresado de una escuela pública, con finalidad? Quizás tenemos muchos la idea de que como profesores estamos resarciendo parte de lo que nos dio la universidad. Pero otra cosa fundamental es que estoy ayudando a que se imparta una justicia, y utilizo la palabra lunate, justa, que se dé una sentencia o que se le dé razón a quien la debe tener. Es romper el paradigma de que la justicia está para el mejor postor, para el que pueda pagar, para el que pueda comprar pruebas. Entonces, por eso veo la relevancia como auxiliar de la justicia y mi granito de arena para la sociedad que me formó. Por eso veo esa importancia como auxiliar de la justicia. Gracias, profesor Juan. Gracias a usted. Maestra Ana Lilia, regresando a lo del litio, ¿por qué ustedes, bueno, en realidad los químicos, y en este caso específico el litio, ¿por qué ha propiciado este avance tecnológico del litio? ¿Que no hay otra forma que no sea el litio u otro elemento que pueda ser igual o mejor que el litio? Bueno, en este caso hay varias características, como por ejemplo, tiene una gran capacidad calorífica, en este caso, que es el que puede absorber gran cantidad de energía antes de que pueda subir su temperatura. De igual forma, el hecho de que puede desprenderse fácilmente de su electrón es otra de las características importantes en este elemento. El que es un metal también ligero. Eso es importante, es ligero y tiene una gran densidad energética. Entonces, eso es lo que ha permitido que las baterías sean cada vez más pequeñas y que puedan proporcionar una gran cantidad de energía. Gracias, profesora Ana Lilia. Y la última pregunta es para usted, profesor Helio, en donde nos habla del desarrollo sustentable y menciona las energías renovables, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos diera algunos ejemplos, porque solamente se mencionó a grandes rasgos y para nosotros sería muy importante que nos diera unos ejemplos específicos de las energías renovables que actualmente en la sociedad juegan un papel muy importante. Por supuesto que sí. Como una energía limpia, pues tenemos, como lo mencionaron, los paneles solares. A partir de la energía solar podemos nosotros captar energía para que en las noches nosotros podamos tener iluminación a partir de ellas y en el día para poder nosotros utilizar nuestros electrodomésticos. Tenemos, por ejemplo, también la energía eólica, energía del viento, a través ya sea de molinos o de eolos, podemos nosotros generar energía a través del viento. Las hidroeléctricas, pues tienen su energía, su fuente de energía es el agua. Las presas, a partir de la caída del agua, podemos nosotros también generar electricidad, básicamente. Otro tipo de energía sería la maremotriz, de las mareas, y actualmente se está trabajando mucho en los biocombustibles a través de generaciones de biomasas y de gases que podrían considerarse como desechos, que son los gases que producen las bacterias al descomponerse la materia orgánica. Podemos nosotros también tener este tipo de energías renovables. Y sobre todo, lo que es muy, muy novedoso es que los vehículos actualmente ya son híbridos o son totalmente eléctricos, que con baterías, muchas veces de litio o de algún otro material, podemos nosotros recargarlas y entonces podemos nosotros
circular sin contaminar, entre algunas otras. Muchas gracias, profesor Helio. Al contrario. Bueno, ¿alguien le gustaría agregar un mensaje, comentarnos algo sobre este día importante, el Día del Químico? ¿Alguien quiere aportar, comentar algo, mandar un mensaje a nuestra comunidad preparatoriana antes de finalizar? Pues me gustaría, maestra, Sí. me gustaría enviar un comentario. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Alumnos, yo que estudié una carrera en el área de química, les comentaré, se me hacía árida cuando era estudiante. Podría decir, no entendía lo que me decían mis maestros, pero veía la emoción de ellos. Hasta ahora que empiezo a ver los frutos de la aplicación, es cuando estoy maravillado con la ciencia de la química. Y se los he dicho en las aulas. Quizás ustedes ahorita no la vean porque van un cúmulo de conocimientos, muchos de ellos teóricos. Afortunadamente tenemos los laboratorios para que nos indiquen dónde está la aplicación. Pero les puedo decir, por la práctica, por el desempeño de la química, que es una ciencia maravillosa y que ejercerla es un privilegio, o ha sido un privilegio para mí. Así es que, muchachos, no se detengan a estudiar química por estos lapsos de decir que es complicadísimo. Vendrá la recompensa cuando ustedes la empiecen a ejercer. Muchas gracias. Gracias, profesor Juan. ¿Alguien más? Bien, complementar lo que comenta el maestro Juan García Trejo. Igualmente, yo también soy ingeniero químico de la Facultad de Química y bueno, creo que compartimos la experiencia que refiere el maestro. Después de lo que hemos comentado, la maestra Ana Lilia, el maestro Juan y yo, considero que la química va a seguir siendo en este siglo XXI una ciencia central, ya que gracias a la química apoyada obviamente y apoyando a otras ciencias, biotecnología, biología, física, etcétera, va a seguir dando mucho de qué hablar y va a ayudar a que nuestra sociedad sea cada vez mejor y que nuestro confort personal y social sea cada vez más en favor de nosotros, de la sociedad y de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, profesor Helio. Profesora Ana Lilia. Igual que como mencionan los profesores, la química ha sido fundamental en el desarrollo tecnológico, ¿no? En la parte, en la sociedad, y también nos ayuda a entender muchos de los procesos que nosotros estamos presenciando a diario, ¿no? Creo que la química es básica para poder entender el fundamento de todo lo que nos rodea, ya sea en diferentes ámbitos, como mencionaba el profesor Elion, en la parte de alimentos, en la parte de energía, como mencionaba el profesor Juan, en la parte de impartición de justicia. En fin, creo, una ciencia fundamental en este caso. Gracias. Pues agradecemos a cada uno de ustedes, el director, la Coordinación de Difusión Cultural y el Colegio de Química. Agradece su participación en el marco del Día del Químico. Nos ha agradado mucho que ustedes hayan participado y que nos hayan dado este pequeño conversatorio en donde podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y la importancia que tiene cada uno de ustedes en su rama de estudio. Pues muchas gracias y espero volver a vernos pronto para que nos sigan compartiendo muchas experiencias y mucho conocimiento. Gracias, profesores. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.